México. Paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Universidad Nacional Autónoma de México estudiaron e identificaron una nueva especie de dinosaurio herbívoro, Tlatolophus galorum, que vivió en México hace 72 o 73 millones de años. Hace 72 o 73 millones de años, un colosal dinosaurio herbívoro murió en lo que debió ser un cuerpo de agua copioso en sedimentos, por lo que su cuerpo quedó rápidamente cubierto por la tierra y pudo preservarse a lo largo de las eras, apuntó el instituto en un comunicado. Se trata de la especie Tlatolophus galorum. Primero fue descubierta su cola en 2013 en el ejido Guadalupe Alamitos, municipio de General Cepeda, Coahuila, norte de México. Posteriormente, al continuar con las excavaciones, los científicos encontraron el 80% de su cráneo, su cresta de 1,32 metros, huesos como el fémur y la escápula, lo que les permitió definir este 2021 que se trata de una nueva especie de dinosaurio, apuntó el INAH. Sabemos que tenían oídos con la capacidad de recibir sonidos de bajas frecuencias, por lo que debieron ser dinosaurios pacíficos pero platicadores, detalló el INEAH. Los paleontólogos también sospechan que emitía sonidos fuertes para espantar a los carnívoros o con fines de reproducción, lo que sugería que en las crestas lucían colores vistosos. El examen mostró que la cresta y la nariz eran distintas al Belafrons y más parecidas a lo que se observa en otra tribu de los hadrosaurios, los parasaurolofinos. Las diferencias no pararon allí. La cresta del ejemplar General Cepeda, con forma de gota, se oponía incluso a la cresta tubular de Parasaurolophus, la especie más conocida de los parasaurolofinos que habitó en los actuales territorios de Nuevo México y Utah, Estados Unidos, así como en Alberta, Canadá, y que se ha retratado en películas como Parque Jurásico, señaló el INAH en un comunicado. El nombre de la nueva especie de dinosaurio, Tlatolophus galorum, es un homenaje múltiple dado por los investigadores del INEAH y la UNAM. Por un lado, el género Tlatolophus deriva de la voz nahua tlatoli, palabra, y del griego lophus, cresta, por lo que su traducción es cresta palabra. En cuanto al nombre de la nueva especie, Galorum, los científicos dijeron que se trata de un homenaje a dos actores. Ga, por un lado, al filántropo Jesús Garza Archoa, quien fue enlace entre la comunidad y los investigadores de la INEAH y la UNAM. Mientras que Lorum se designó para reconocer el apoyo de la familia López, que apoyó con los paleontólogos brindando hospedaje,,, , alimentación y otras facilidades durante el labor de campo. Inglaterra. El geoglifo del gigante de Cerne, Abas, esculpido en una empinada ladera del Dorset, en el sur de Inglaterra, y famoso por su enorme falo erecto, siempre se ha pensado que era prehistórico, celta, romano o incluso un sátiro de Oliver Cromwell del siglo XVII. Sin embargo, después de 12 meses de nuevos análisis de sedimentos de alta tecnología, el National Trust, una organización benéfica de conservación de la naturaleza y la cultura, ha revelado algo que ha desconcertado a los expertos. El dibujo es de la época anglosajona, posiblemente del siglo X. Por otras muestras, tomadas con el permiso de Historic England y el secretario de Estado, dieron fechas posteriores de hasta 1560, lo que presentó a Martin y a su equipo un enigma, dado que el registro documentado más antiguo del gigante es el relato de un alcalde de la iglesia sobre su reparación en 1694. El geoarqueólogo Mike Allen, que ha estado investigando caracoles microscópicos en el sedimento, estuvo de acuerdo. Esto no es lo que se esperaba, dijo. Muchos arqueólogos e historiadores pensaron que era prehistórico o postmedieval, pero no medieval. Todos estaban equivocados y eso hace que estos resultados sean aún más emocionantes. En la investigación se han analizado los granos de arena expuestos por una última vez a la luz solar y se ha concluido que el material de la capa más profunda sugiere un rango de fechas entre el año 700 y 1100 después de Cristo. Este gran descubrimiento viene a arrojar luz sobre el fenómeno de las colinas de Tiza en Gran Bretaña, ya que se pensaba que eran todas del mismo periodo. Los arqueólogos han querido encasillar las figuras de las colinas de Tiza en el mismo periodo, pero tallar estas figuras no se produjo en un periodo concreto. Todas son figuras individuales, con un significado local, y cada una nos dice algo sobre ese lugar y ese momento, ha opinado Mike Allen.
Investigadores de las universidades de Göttingen y Roma han descubierto que la chatarra de bronce encontrada en tesoros en Europa circulaba como moneda. Estos trozos de chatarra, que podrían incluir espadas, hachas y joyas rotas en pedazos, se usaron como dinero en efectivo a finales de la Edad del Bronce, 1350 a 800 años antes de Cristo, y de hecho cumplían con un sistema de pesos utilizado en toda Europa. Esta investigación sugiere que algo muy similar a nuestro mercado global evolucionó en Eurasia Occidental a partir del uso diario de la chatarra de bronce como dinero en efectivo por parte de la gente común unos 1000 años antes del comienzo de las civilizaciones clásicas. Este estudio analizó alrededor de 2500 objetos y fragmentos metálicos de entre los miles de tesoros de finales de la Edad de Bronce que con el tiempo se han desenterrado en Europa Central e Italia. Los investigadores utilizaron una técnica estadística que puede determinar si un objeto de medición se corresponde con un sistema subyacente. Esta técnica puede detectar, por ejemplo, si los objetos analizados son múltiplos de una unidad de peso. El análisis de los investigadores proporciona resultados muy significativos para fragmentos y desechos, lo que significa que los objetos metálicos de bronce se fragmentaron intencionalmente para cumplir con pesos predeterminados. Los análisis confirman que la unidad de peso que regulaba la masa de los metales era la misma unidad representada en las ponderaciones europeas del mismo periodo. Los investigadores concluyen que estos restos se utilizaban como dinero y que la fragmentación de los objetos de bronce tenía como objetivo obtener pequeñas monedas o dinero en efectivo. El comercio en la prehistoria se imagina comúnmente como un sistema primitivo basado en el trueque y en el intercambio de regalos, en el que el dinero aparece como una especie de hito evolutivo en algún lugar durante la creación de las sociedades estatales occidentales. Un estudio desafía esta noción al introducir el concepto de que el dinero es una convención de abajo hacia arriba, en lugar de una regulación de arriba hacia abajo. El dinero de la Edad de Bronce en Eurasia Occidental surge en un contexto sociopolítico en el que las instituciones públicas no existían, como era el caso en Europa, o no estaban interesadas en aplicar ningún tipo de política monetaria, como en Mesopotamia. De hecho, el dinero estaba muy extendido y se utilizaba a diario en todos los niveles de la población. La propagación del uso de desechos metálicos para obtener efectivo se produjo en el contexto de la formación de un mercado global en Eurasia Occidental. La evolución de los huesos del tobillo y del pie en diferentes formas y tamaños ayudó a los mamíferos a adaptarse y prosperar después de la extinción de los dinosaurios, sugiere un estudio. Un aumento de la evolución después de la extinción masiva hace 66 millones de años permitió a los mamíferos diversificarse y prosperar durante un periodo de gran cambio global, dicen los investigadores. El análisis de los huesos que forman parte del tobillo y el talón del pie revela que los mamíferos durante este tiempo, el Paleoceno, eran menos primitivos de lo que se pensaba. Los paleontólogos de la Universidad de Edimburgo hicieron el descubrimiento comparando la anatomía de los mamíferos del Paleoceno con especies del periodo Cretácico anterior y las que existen en la actualidad. Analizaron las medidas de los huesos del pie y el tobillo que brindan información sobre el estilo de vida y el tamaño corporal de los animales de 40 especies del Paleoceno. El equipo contrastó los resultados con datos de especies de mamíferos vivos y mamíferos que existieron durante el periodo Cretácico. Sus hallazgos muestran que los mamíferos del Paleoceno tenían constituciones más robustas y musculosas que los del Cretácico o de la actualidad. Las articulaciones de los animales también eran muy móviles, sostenidas por ligamentos y tendones en lugar de características óseas como en algunos mamíferos vivos. Lo que el equipo hipotetizó les permitió adaptarse y evolucionar más rápidamente después de la extinción. Los tobillos y pies de muchas especies se parecían mucho a los de otros mamíferos terrestres y excavadores que existen en la actualidad, lo que indica que estos estilos de vida fueron clave para sobrevivir y prosperar después de la extinción masiva, que fue causada por el impacto de un asteroide. La capacidad de excavar bajo tierra, por ejemplo, probablemente haya ayudado a los mamíferos a sobrevivir a la devastación inicial, mientras que la pérdida de hábitats de árboles después del periodo de extinción puede haber favorecido a las especies que habitan en el suelo, dice el equipo.
En el núcleo de nuestro estudio queríamos averiguar qué estaban haciendo los mamíferos del Paleoceno en términos de su anatomía y cómo esto se relacionaba con aspectos de su estilo de vida y evolución a raíz de la extinción de los dinosaurios. Los mamíferos del Paleoceno tienen esta tendencia a combinar inusuales mezclas de anatomía, pero a menudo se los considera como precursores arcaicos y no especializados de los grupos de mamíferos vivos. Lo que encontramos fue esta increíble diversidad. Están adaptando y evolucionando sus cuerpos robustos de formas que son diferentes a los mamíferos vivos. Nuestros resultados muestran una de las muchas formas en que los mamíferos pudieron adaptarse y prosperar después de la devastación catastrófica de la extinción del Cretácico final. Doctora Sarah Chaley, Escuela de Geociencias. Italia. Los restos de 9 homínidos del periodo neandertal y de algunos animales de la época fueron descubiertos en el yacimiento paleolítico de la cueva de Guattari, en la localidad de San Felice Circeo, en la provincia de Latina, en el centro de Italia. Más de 80 años después del descubrimiento de la gruta de Guattari en San Felice Circeo, en Lazio, se han encontrado los restos de 9 neandertales. 8 datan de hace 50.000 y 68.000 años, mientras que el otro se remonta a entre 100.000 y 90.000 años. El increíble descubrimiento tuvo lugar durante la investigación sistemática lanzada hacia fines de 2019 por la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de las provincias de Frosinone y Latina, en colaboración con la Universidad de Roma, Tor Vergata. Las excavaciones involucraron partes de la cueva nunca antes estudiadas. En su interior, estratificado en el tiempo, se encuentra una extraordinaria base de datos de elementos fósiles, restos de plantas, humanos e incluso animales cuya presencia se desconocía en estas áreas, que el hombre de Neandertal frecuentó durante un periodo de tiempo que va desde hace 300.000 hasta al menos 50.000 años. La nueva investigación se extendió específicamente a un área de la cueva que ni siquiera había sido tocada por el trabajo de Blanc. En esa zona se encontraron varios restos humanos, entre ellos un casquete craneal, un fragmento del occipital, fragmentos del cráneo, incluidos 2 hemifrontales, fragmentos de la mandíbula, 2 dientes, 3 fémures parciales y otros fragmentos en proceso de identificación. Entre los nuevos individuos reconstruidos por los arqueólogos, 9 de los que se suman a los 2 ya reconstruidos en 1939, solo hay una mujer y se remontan a diferentes épocas. En particular, 8 son de homínidos que vivieron hace entre 50.000 y 68.000 años, mientras que el más antiguo de ellos habría tenido entre 100.000 y 90.000 años. También se encontraron multitud de restos de animales, como las hienas que fueron utilizadas en utilizar la cueva como guarida, donde arrastraban los cadáveres de sus presas. Un uro, un gran vacuno extinto, un rinoceronte, el ciervo gigante, megaloceros, el oso de las cavernas, un elefante y un caballo salvaje. Además, el descubrimiento de carbón vegetal y de huesos de animales quemados, explican los investigadores, autoriza la hipótesis de la presencia de que en la cueva hubo un hogar estructurado. Un descubrimiento que permitiría arrojar una luz importante sobre la historia de la población neandertal de Italia, señaló Mario Rubini, director del Servicio de Antropología de las provincias de Frosinone y Latina.